La hierba se seca y la flor se marchita, mas la palabra de nuestro Dios vive y permanece para siempre. Confiados en esta declaración, necesitados pero esperanzados, buscamos todos los días ser reavivados por el mensaje del Señor. Hoy nos detenemos en el capítulo 17 del libro de los Hechos de los Apóstoles y lo hacemos en un espíritu de oración. Dios eterno y Padre nuestro, te buscamos con necesidad para suplicar que el mismo Espíritu que guió a los que escribieron nos ilumine para entender y nos fortalezca para vivir. Te lo pido y te lo agradezco en el nombre de Jesús. Amén. El capítulo 17 de Hechos de los Apóstoles nos presenta la prosecución del viaje misionero de Pablo y de su equipo, y su pasada por distintos puntos, pero el capítulo se detiene de manera especial en tres grandes ciudades: Tesalónica, Berea y Atenas. Pero vamos por parte. Atravesando Anfípolis y Apolonia, Pablo y Silas llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Y como era su costumbre, entró en la sinagoga y 3 sábados seguidos discutió con ellos, basándose en las Escrituras. Un par de detalles se destacan. Era la costumbre de Pablo ir a la iglesia los sábados conforme al mandamiento. Las discusiones, los diálogos, la enseñanza siempre estaban basadas en las Escrituras. Versículo 3 dice que les explicaba y demostraba que era necesario que el Mesías padeciera y resucitara. Y les decía, este Jesús que les anuncio es el Mesías. Así que él explicaba y demostraba, según la Escritura, quién era el Mesías, su vida, su obra, su muerte, su resurrección. Algunos de los judíos se convencieron y se unieron a Pablo y a Silas, como también lo hicieron un buen número de mujeres prominentes y muchos griegos que adoraban a Dios. Algunos piensan, y yo respeto, ¿no? Dicen, no, bueno, estaban reunidos los sábados porque eran judíos. Pero nosotros encontramos y vemos que no eran solo los judíos los que se reunían. También se congregaban para alabar a Dios y cumplir su voluntad los griegos. Y también habla aquí de prominentes mujeres. En un tiempo y en una cultura donde las mujeres eran dejadas de lado, qué bueno es que en el plan de Dios hay un lugar para todos, incluso para los últimos de la fila. Y en aquella cultura los últimos de la fila era una mujer o un gentil. Tanto que la oración decía, Señor, te doy gracias porque no soy ni gentil ni mujer. Pero para Dios no hay último de la fila, por eso hay un lugar también hasta para los que ellos consideraban los últimos de la fila. Pero los judíos, llenos de envidia, reclutaron a unos maleantes callejeros con los que armaron una turba y empezaron a alborotar la ciudad. Asaltaron la casa de Jasón en busca de Pablo y Silas con el fin de procesarlos públicamente, pero como no los encontraron, arrastraron a Jasón y a algunos otros hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando, estos que han trastornado el mundo entero han venido también acá, y Jasón los ha recibido en su casa. Todos ellos actúan en contra de los decretos del emperador, afirmando que hay otro rey, uno que se llama Jesús. Como no encontraron a los apóstoles, entonces se agarraron con aquel que hospitalariamente había ofrecido su casa para que el evangelio pudiera expandirse. Y la razón de la envidia, de la crítica, de la acusación y de la condenación es porque Pablo presentaba otro rey que no era el emperador, y ese rey era Jesús, a quienes ellos no habían aceptado. Al oír esto, la multitud de las autoridades de la ciudad se alborotaron, y entonces éstas exigieron fianza a Jasón y a los demás para dejarlos en libertad. La siguiente historia se desarrolla en Berea.
Tan pronto como se hizo de noche, los hermanos enviaron a Pablo y a Silas a Berea, quienes al llegar se dirigieron a la sinagoga de los judíos. Estos eran de sentimientos más nobles que los de Tesalónica, de modo que recibieron el mensaje con toda avidez y todos los días examinaban las Escrituras para ver si era verdad lo que se anunciaba. La comparación con los de Tesalónica era que tenían un corazón dispuesto a recibir el mensaje, que todos los días analizaban la Escritura para ver si esas cosas eran como estaban escritas. Y muchos de los judíos que creyeron, y también un buen número de griegos, incluso mujeres distinguidas y no poco hombres. Cuando los judíos de Tesalónica se enteraron de que también en Berea estaba Pablo predicando la palabra de Dios, fueron allá para agitar y alborotar a las multitudes. Y enseguida los hermanos enviaron a Pablo hasta la costa, pero Silas y Timoteo se quedaron en Berea, y los que acompañaban a Pablo lo llevaron hasta Atenas, y luego regresaron con instrucciones de que Silas y Timoteo se reunieran con él tan pronto como les fuera posible. Y así el Evangelio no solo crecía en Tesalónica, sino también en Berea. Pero ahora el capítulo nos habla de Atenas. Versículo 16. Y mientras Pablo los esperaba en Atenas, le dolió en el alma ver que la ciudad estaba llena de ídolos. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y con los griegos que adoraban a Dios, y a diario hablaba en la plaza con los que se encontraban por allí. Así que iba a la sinagoga, a la iglesia, discutía con judíos, discutía con griegos y discutía también en las plazas. Algunos filósofos epicúreos y estoicos entablaron conversación con él. Unos decían, ¿qué querrá decir este charlatán? Otros comentaban, parece que el predicador de Dios es extranjero. Decían esto porque Pablo les anunciaba buenas nuevas de Jesús. Y entonces se lo llevaron a una reunión al famoso Areópago. ¿Se puede saber qué nueva enseñanza es esta que usted presenta?, le preguntaron. ¿Por qué nos viene usted con ideas que nos suenan extrañas? Queremos saber de qué se trata. Y Pablo se puso en medio del Areópago, en medio de la filosofía, y habló. Ciudadanos atenienses, observo que ustedes son sumamente religiosos en todo lo que hacen, porque al pasar y fijarme en sus lugares sagrados, encontré incluso un altar con esta inscripción: a un Dios desconocido. Pues bien, eso que ustedes adoran como algo desconocido es lo que yo les anuncio. Ese Dios que para ustedes es desconocido, para mí es conocido. Es el Dios que hizo el mundo y todo lo que hay en él. Es el Señor del cielo y de la tierra, que no vive en templos construidos por hombre ni se deja servir por manos humanas, como si necesitara de algo. Por el contrario, Él es quien le da a todos la vida, el aliento y todas las cosas. Ese que creó el mundo, el universo, que creó la vida y que sostiene la vida, ese que ustedes llaman Dios desconocido, ese es mi Dios, y a ese yo anuncio y presento. Esto lo hizo Dios para que todo lo busquen, versículo 27, y aunque sea a tientas lo encuentren. En verdad, Él no está lejos de ninguno de nosotros. Puesto que en Él vivimos, nos movemos y existimos, ya que eran filósofos, dice, en Él vivimos, en Él nos movemos y en Él existimos, contundente. Como algunos de sus propios poetas griegos han dicho, de Él somos descendientes, así que hasta citó a sus propios poetas. Por lo tanto, siendo descendientes de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea como el oro, la plata o la piedra, escultura hecha como resultado del ingenio y la destreza humana. No hagamos de Dios un ídolo, no limitemos a Dios a un pedazo de piedra o de plata. Pues bien, Dios pasó por alto aquellos tiempos de tal ignorancia. Lo que hicimos sin saber, Dios lo pasó por alto, pero ahora manda a todos, en todas partes,
que se arrepientan. Él mismo fijó un día en que va a juzgar al mundo con su justicia por medio del hombre que ha designado. De ello ha dado pruebas a todos, levantado de entre los muertos. Y cuando escucharon esto de la resurrección se burlaron, pero otros dijeron: queremos que usted nos hable en otra ocasión sobre este tema. Y en ese momento Pablo salió de la reunión y algunas personas se unieron a Pablo y creyeron. Entre ellos estaba Dionisio, miembro del Areópago, y también una mujer llamada Damaris y otros más. Y así el Evangelio llegaba hasta lugares insospechados por la intrepidez y el valor de los misioneros y por el cumplimiento fiel de la promesa del que los había enviado. Y nosotros también tenemos que confrontarnos con este mensaje, como los griegos se confrontaron. ¿Cuál será nuestra respuesta? Señor, nos confrontamos con este mensaje de tu palabra, un Dios verdadero y único y trascendente, creador del universo y de la vida, sostenedor y mantenedor de nuestra existencia, un Dios que envió a su Hijo para que muera por nosotros, un Cristo que resucitó y que vivo intercede en favor de nuestra salvación. Un Dios que hizo todo para que creamos y nosotros ahora reaccionamos con gratitud, con fe y con compromiso. Queremos seguir fielmente tu palabra. Bendice a todos, te lo pido y te lo agradezco en el nombre de Jesús. Amén. La Biblia, la palabra de Dios, es una carta donde nuestro Creador expresa su amor hacia la humanidad. Es una recopilación de textos que en un principio eran documentos separados, escritos por varias personas, todas ellas inspiradas por Dios. Primero en hebreo, arameo y griego durante un periodo muy dilatado y después reunidos para formar la Biblia cristiana. Está dividida en dos grandes secciones, el Antiguo Testamento con 39 libros y el Nuevo Testamento con 27. En la Biblia se desarrolla la historia de la salvación de Dios al hombre. En toda ella hay una línea conectora que une todo, Jesucristo. Busca también en tu App Store o Play Store y encontrarás varias opciones. No olvides descargar también el aplicativo Reavivados por su palabra y sigue la secuencia de su lectura. La Biblia es la palabra de Dios. Muchas gracias por su compañía en este día. Nos reencontramos mañana para seguir siendo reavivados por la palabra del Señor.